Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a tu canal Tu Guía Contable y Financiera. Es para mí un placer saludarlos y comentarles que ya a partir de hoy salió la guía de orientación al aspirante, presentación de pruebas escritas del proceso de selección DIAN, modalidad de ingreso y ascenso para este periodo. Y en este video vamos a observar el contenido, la presentación, las generalidades de las pruebas escritas, el formato de las pruebas, el carácter, ponderación y puntajes de las pruebas. Vamos a ver también indicadores a evaluar, ejemplo de preguntas, hojas de respuestas, metodología de calificación de las pruebas escritas, condiciones para la presentación de las pruebas escritas, entre otros. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Presentación. La guía de orientación al aspirante para la presentación de pruebas escritas está dirigida a los aspirantes que fueron admitidos en la fase de verificación de los requisitos mínimos y por cuánto serán citados a presentar las pruebas escritas del proceso de selección de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en modalidad de ingreso y ascenso. El aspirante encontrará en esta guía los aspectos relevantes que deben tener en cuenta antes, durante y después de la aplicación de dichas pruebas. Generalidades de las pruebas escritas. Acuerdos que rigen el presente proceso de selección. El presente proceso de selección se encuentra regido por el acuerdo número CNT 2022-AC8 de 2022, modificado parcialmente por el acuerdo número 24 de 2023 y el respectivo anexo, los cuales fueron expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil para ofertar el presente proceso de selección. Competencias laborales que se evaluarán con las pruebas escritas a aplicar. Con el fin de identificar a los candidatos más idóneos para desempeñar los empleos ofertados, se aplicarán las siguientes pruebas. A. Prueba de competencias básicas u organizacionales. Evalúa aquellas competencias mínimas que deben cumplir y acreditar las personas que aspiren a ingresar a la entidad. Decreto Ley 71 de 2020, artículo 57. B. Prueba de competencias funcionales. Evalúa el conjunto de conocimientos teóricos, profesionales y o técnicos específicos y necesarios para desarrollar una determinada actividad laboral, conforme lo determina para cada empleo el MERF de la DIAN. C. Prueba de competencias conductuales o interpersonales. Evalúa las capacidades y habilidades necesarias para dar respuesta a distintas situaciones laborales y relacionamiento. D. Prueba de integridad. Evalúa las características estables de una persona que da cuenta de la coherencia que existe entre su sistema de creencias y su forma de actuar frente a la búsqueda del bien común en las situaciones a las cuales se enfrenta en la cotidianidad. Conceptos relevantes relacionados con las pruebas escritas a aplicar. A continuación se presentan los conceptos más relevantes relacionados con las pruebas escritas que se van a aplicar. Acuerdo del proceso de selección. Es el acto administrativo expedido por la CNSC que, previa coordinación y planeación con la DIAN, determina de manera precisa las reglas a las que estará sujeto el proceso de selección para el ingreso y el ascenso en el sistema específico de carrera administrativa de dicha entidad. Competencias laborales. Las competencias laborales se definen como la capacidad de una persona para desarrollar en diferentes contextos, con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados, las funciones inherentes a un empleo. Esta capacidad está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que deben poseer, demostrar y mantener los empleados públicos de la DIAN. Indicadores. Corresponde al conjunto de temas predominantes y dominios relevantes que guardan estrecha relación con el contenido funcional y las competencias laborales del empleo, a partir de los cuales se definirán y elaborarán las pruebas escritas del proceso de selección. Estos se enmarcan en un modelo de competencias laborales, por lo que están determinadas por conocimientos, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que deben tener los empleados públicos de la DIAN. En este sentido, los indicadores permiten identificar los temas y dominios que se miden de la competencia laboral. Prueba de juicio situacional.
Es un formato de pregunta o ítem que permite evaluar las competencias de los aspirantes mediante la presentación de situaciones hipotéticas en un contexto laboral determinado y con base en ello permite predecir el desempeño para un empleo. Pregunta o ítem. Planteamiento que incluye un caso, un enunciado con 3 opciones de respuesta para medir un indicador de la competencia laboral. Caso. Hace parte de la pregunta o ítem y corresponde a la situación hipotética que frecuentemente se presenta en un contexto laboral y permite delimitar el indicador que se mide. Enunciado. Hace parte de la pregunta o ítem y corresponde a una tarea frente al cual el aspirante debe analizar las posibles acciones a realizar. Opciones de respuesta. Hacen parte de la pregunta o ítem y corresponde a las alternativas de acción frente al enunciado planteado, de las cuales el aspirante debe seleccionar aquella que considere correcta o que se ajuste mejor a lo que podría ser su forma de actuar ante el planteamiento realizado en el enunciado. Clave. Opción de respuesta que contesta de forma correcta el enunciado o se ajusta al comportamiento esperado. Aplica para la prueba de competencias básicas u organizacionales, la prueba de competencias funcionales y la prueba de competencias conductuales e interpersonales. Nivel profesional. Agrupa a los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier disciplina académica o profesión, diferente a la formación técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión, control y desarrollo de actividades en áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales. Nivel técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas y misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. Nivel asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución. Ahora vemos el formato de las pruebas. Para las pruebas de competencias básicas u organizacionales, competencias funcionales y competencias conductuales e interpersonales, se utilizará el formato de prueba de juicio situacional. Este formato se caracteriza por presentar un caso o situación hipotética que se presenta con frecuencia en un contexto laboral frente al que se hace un planteamiento o enunciado y se presentan 3 opciones de respuesta, de las cuales solamente una es la correcta, pues es la única que presenta una solución efectiva al planteamiento descrito en el enunciado. Para la prueba de integridad se plantean casos específicos con un enunciado, el cual vendrá acompañado por 3 opciones de respuesta que representan diferentes niveles de ajuste a lo requerido en términos de integridad para los servidores públicos. Así las cosas, en esta prueba cada opción de respuesta otorgará un puntaje diferente según el grado de ajuste con el valor evaluado. 1, 2 o 3 puntos. Carácter, ponderación y puntaje de las pruebas escritas. De conformidad con el artículo 17 del Acuerdo CTN 2022-AC0008 de 2022, modificado parcialmente por el Acuerdo 24 de 2023, el carácter de la ponderación y los puntajes aprobatorios de las pruebas escritas del proceso de selección son los siguientes. Pruebas que se aplicarán en el proceso de selección de ingreso DIAN para empleos de nivel profesional de los procesos misionales que se requieren experiencia en su requisito mínimo. En la fase 1, las pruebas serán pruebas de competencias básicas u organizacionales, prueba de competencias conductuales o interpersonales, valoración de antecedentes, prueba de integridad. Y el carácter es: la prueba de competencias básicas o organizacionales es eliminatoria, proceso porcentual 10%, puntaje mínimo aprobatorio prueba 70, puntaje mínimo aprobatorio fase 70 y puntaje mínimo aprobatorio general 70. En la fase 1, la prueba de competencias conductuales o interpersonales es de carácter clasificatoria, peso porcentual 15%, puntaje mínimo aprobatorio no aplica, puntaje mínimo aprobatorio de la fase
70 y puntaje mínimo aprobatorio general 70. Fase 1, valoración de antecedentes, es de carácter clasificatoria, peso porcentual 10%, puntaje mínimo aprobatorio prueba no aplica, puntaje mínimo aprobatorio fase 70, puntaje mínimo aprobatorio general 70. Fase 1, prueba de integridad, es de carácter clasificatoria, peso porcentual 10%, puntaje mínimo aprobatorio prueba no aplica, puntaje mínimo aprobatorio fase 70, puntaje mínimo aprobatorio general 70. En la fase 2 tenemos el curso de formación, que es de carácter eliminatoria, peso porcentual 55%, puntaje mínimo aprobatorio prueba 70, puntaje mínimo aprobatorio fase 70, puntaje mínimo aprobatorio general 70, para un total del 100%. Las pruebas que se aplicarán en el proceso de selección de ingreso DIAN para empleos de nivel profesional de los procesos misionales que no requieren experiencia en su requisito mínimo, tiene dentro de la fase 1 pruebas de competencias básicas u organizacionales de carácter eliminatorio, cuyo peso porcentual es del 15%, puntaje mínimo aprobatorio prueba 70, puntaje mínimo aprobatorio fase 70, puntaje mínimo aprobatorio general 70. Fase 1, prueba de competencias conductuales o interpersonales de carácter clasificatoria, peso porcentual 20%, puntaje mínimo prueba aprobatorio prueba no aplica, puntaje mínimo aprobatorio fase 70, puntaje mínimo aprobatorio general 70. Fase 1, prueba de integridad, es de carácter clasificatoria, peso porcentual 10%, puntaje mínimo aprobatorio prueba no aplica, puntaje mínimo aprobatorio fase 70, puntaje mínimo aprobatorio general 70. En la fase 2 tenemos el curso de formación de carácter eliminatoria, peso porcentual 55%, puntaje mínimo aprobatorio prueba 70, puntaje mínimo aprobatorio fase 70. Pruebas que se aplicarán en el proceso de selección de ingreso DIAN para empleos diferentes a los de nivel profesional de los procesos misionales que requieren experiencia en su requisito mínimo. Dentro de las pruebas está prueba de competencias básicas u organizacionales de carácter eliminatoria, peso porcentual 10%, puntaje mínimo aprobatorio prueba 70, puntaje mínimo aprobatorio general 70. Prueba de competencias funcionales de carácter eliminatoria, peso porcentual 40%, puntaje mínimo aprobatorio prueba 70, puntaje mínimo aprobatorio general 70. Prueba de competencias conductuales o interpersonales de carácter clasificatoria, por peso porcentual 30%, puntaje mínimo aprobatorio pruebas no aplica, puntaje mínimo aprobatorio general 70. Prueba de valoración de antecedentes de carácter clasificatoria, peso porcentual 10%, puntaje mínimo no aplica, puntaje mínimo aprobatorio general 70. Prueba de integridad de carácter clasificatoria, peso porcentual 10%, puntaje mínimo no aplica, puntaje mínimo general 70, para un total de 100%. Para las pruebas que se aplicarán en el proceso de selección de ingreso DIAN para empleos diferentes a los de nivel profesional de los procesos misionales que no requieren experiencia en su requisito mínimo, tenemos la prueba de competencias básicas u organizacionales de carácter eliminatoria con un peso porcentual del 20%, puntaje mínimo aprobatorio prueba 70 y puntaje mínimo aprobatorio general 70. Tenemos también la prueba de competencias funcionales de carácter eliminatoria, peso porcentual 40%, puntaje mínimo aprobatorio prueba 70%, puntaje mínimo aprobatorio general 70. Prueba de competencias conductuales o interpersonales de carácter clasificatoria con un peso porcentual del 30%, puntaje mínimo aprobatorio prueba no aplica, puntaje mínimo aprobatorio general 70. La prueba de integridad de carácter clasificatoria con un peso porcentual del 10%, puntaje mínimo aprobatorio no aplica, puntaje mínimo aprobatorio general 70, para un total del 100%. Para las pruebas que se aplicarán en el proceso de selección de ascenso DIAN para empleos de nivel profesional de los procesos misionales que requieren experiencia en su requisito mínimo, tenemos en la fase 1 la prueba de competencias conductuales o interpersonales de carácter clasificatoria, peso porcentual 15%, puntaje mínimo aprobatorio prueba no aplica, puntaje mínimo aprobatorio fase 70%, puntaje mínimo aprobatorio general 70. Fase 1, prueba de integridad de carácter clasificatoria, peso porcentual 10%,
Puntaje mínimo no aplica, puntaje mínimo aprobatorio fase 70%, puntaje mínimo aprobatorio general 70%. Fase 1, valoración de antecedentes de carácter clasificatoria, peso porcentual 20%, puntaje mínimo aprobatorio prueba no aplica, puntaje mínimo aprobatorio fase 70, puntaje mínimo aprobatorio general 70. En la fase 2 tenemos un curso de formación de carácter eliminatoria, cuyo peso porcentual es del 55%, con un puntaje mínimo aprobatorio de la prueba del 70%, puntaje mínimo aprobatorio de la fase 70 y puntaje mínimo aprobatorio general 70, para un total de 100%.